Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por acompañarnos y a quienes están conectando en la transmisión. Bueno, estaríamos esperando que se sumen más personas a esta transmisión, a este segundo foro. Les damos la bienvenida y agradecerles que nos van a acompañar. Como pudieron ver y bueno, como saben, estamos arrancando el segundo webinar a partir de un foro que abrimos, una iniciativa entre 8 organizaciones, y este es el segundo webinar sobre diálogos, derechos humanos y desarrollo local en tiempos de COVID y pospandemia en México. Yo soy Roberto Baezas, formo parte y colaboro dentro de The Hunger Project México. Somos una organización internacional que trabaja por el fin sostenible del hambre, el fin de la pobreza y del hambre alrededor del mundo. Estamos aquí junto con varias compañeras de distintas organizaciones que me permitiré presentar, y también agradecerles que estén en este espacio, que podamos abrir una conversación como organizaciones aliadas, pero también en el camino de la Defensoría de los Derechos Humanos, sobre derechos humanos justamente y desarrollo local en un contexto complicado en el que nos encontramos, y pensando sobre todo algunas estrategias o posibles soluciones en los estados, derivado de la movilización comunitaria, pero también de la movilización más estratégica y en términos de incidencia política, para poder seguir promoviendo y garantizando los derechos humanos, en México particularmente. Entonces, sin más, podemos dar inicio a la conversación. Estamos hoy día, como ya les platicaba, este ejercicio y esta conversación es una iniciativa que está impulsada entre 8 organizaciones, de las cuales formamos un grupo de trabajo, y quienes lo conforman son Amnistía Internacional México, el Instituto Mexicano para la Competitividad, INCO, AC, el Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir, ILSB, Oxfam México, Transparencia Mexicana, Save the Children y World Vision México y THP México. Y entre las 8 organizaciones decidimos impulsar este espacio que, como ustedes recuerdan, quienes estuvieron en la sesión pasada, pues nos acompañaron en el primer webinario. Este es el segundo para seguir la conversación. Y en este segundo webinario les quiero compartir y les quiero presentar a las 4 compañeras organizaciones que estarán aquí compartiéndonos. Por primer lado, quiero compartirles y presentarles al Instituto Simón de Beauvoir, y nos acompaña particularmente Indra Rubio. Les quiero compartir quién es Indra. Indra es una mujer indígena en ñañú, politóloga y especialista en desarrollo social por el posgrado de Economía de la UNAM. Indra ha trabajado en temas de justicia de género, trabajo de cuidados y desigualdad. Actualmente Indra es coordinadora del Programa de Género y Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, DESCA, en el Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir. Y muchas gracias, Indra, por acompañarnos, por abrir la conversación, por invitarnos a repensar también nuevas formas de trabajo. Y pues nada, muy contentas y contentos de que podamos compartir este espacio. Les quiero comentar también que Indra nos estará hablando sobre políticas con perspectiva de género durante y pospandemia. También les quiero presentar a Nancy Ramírez Hernández. Nancy es maestra en política pública comparada por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, y es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Nancy cuenta con estudios especializados en cooperación internacional para el desarrollo y en seguridad internacional y nacional. Por más de 11 años, ¿sí me escuchan, verdad? Ok, gracias. Por más de 11 años ha trabajado en agendas de derechos humanos, desarrollo sostenible,
paz y gobernanza ciudadana. Ha sido consultora política en asuntos de seguridad, migración y desarrollo. Actualmente es directora de incidencia política y temas globales de la organización Save the Children, donde lidera la estrategia para que los derechos de la niñez sean incorporados en la agenda pública y de gobierno. Y trabaja también con diversos actores políticos y sociales para construir políticas públicas dirigidas a promover la igualdad, el desarrollo, la construcción de paz y el bienestar de las niñas y los niños. Ha participado en distintos espacios y momentos internacionales de la ONU para posicionar los derechos de la niñez, tales como las negociaciones sobre los objetivos de desarrollo sostenible, que en realidad es, en general es la Agenda 2030, asambleas mundiales de la salud, la Conferencia de Financiamiento para el Desarrollo Sostenible, entre otros. También Nancy es autora de las publicaciones Meta Cero, Terminemos con la inequidad y la pobreza extrema en México y las y los adolescentes que México ha olvidado, análisis exploratorio de la salud sexual y reproductiva. Asimismo, ha supervisado y participado en la elaboración de investigaciones relacionadas con la inversión pública en salud infantil y el embarazo adolescente. Muchas gracias, Nancy, por acompañarnos en este espacio, por sumar a la conversación, por poner una perspectiva también de niñez. Nancy, les quiero platicar que Nancy estará hablando sobre protección social para niñas, niños y adolescentes en los estados. Bienvenida y muchas gracias. También les quiero presentar a Ivania Mazari Satarain. Ivania es licenciada en Economía por la Universidad de las Américas Puebla, con mención honorífica cum laude. Trabaja en el IMCO desde el 2014. Anteriormente se desempeñó como investigadora del IMCO en materia de desarrollo sustentable. Fue consultora para varias organizaciones de la sociedad civil y la Comisión Federal de Electricidad. Sus principales temas de investigación son salud, medio ambiente, energía, desarrollo económico, municipal y urbano. El liderazgo de Ivania ha permitido el desarrollo de investigaciones en materia de obesidad, energía limpia y objetivos de desarrollo sostenible para la Agenda 2030. Ha generado alianzas con centros académicos para el desarrollo de indicadores municipales y de competitividad. Además, es experta en análisis estadístico y econométrico. Previamente se desempeñó como asesora del Comité de Auditoría de la CFE. Es coautora del estudio de The Puzzle of Financial Inclusion in Mexico, que fue publicado por el Center for Global Development. Ha publicado diversos artículos sobre salud, desigualdad, desarrollo urbano, entre otros. Ha impartido conferencias sobre competitividad, energía y metodologías para el levantamiento y análisis de datos. Muchas gracias, Ivania, por acompañarnos, por estar aquí y por también abrir una conversación muy estratégica. Ivania estará compartiendo sobre ciudades competitivas listas para reabrir. Muchas gracias. Les quiero también presentar a Paola Palacios, quien ella es coordinadora de Asuntos Internacionales en Transparencia Mexicana. Paola es maestra en Estudios del Desarrollo por el Instituto de Estudios del Desarrollo en la Universidad de Sussex en el Reino Unido y también es licenciada en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Ha trabajado en organismos internacionales tales como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, en su oficina en México y en la Oficina Regional para América Latina y el Caribe en Nueva York, particularmente como gerente senior de la Unidad de Gobernabilidad Democrática y como punto focal para VIH-Sida en el grupo temático de ONU-Sida. Ha trabajado también como consultora para organismos internacionales, tales como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, el PNUD, Transparencia Internacional y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, en temas relacionados con educación, desarrollo, Agenda 2030, transparencia, rendición de cuentas y políticas anticorrupción. Paola, muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos y por abrir una conversación también estratégica en materia de desarrollo local. Paola les quiero compartir que nos estará hablando sobre pandemia y desigualdades, por qué debemos trabajar desde la raíz.
Muchas gracias de nuevo a todas. Les comparto a quienes están aquí en el espacio en Facebook, la dinámica del foro. Esta dinámica será en dos momentos. La primera es que tendremos una intervención de parte de las compañeras panelistas. Este espacio está enfocado, como ya decía al inicio, a compartir y abrir un análisis político, pero también análisis social desde cada perspectiva de las organizaciones que nos acompañan aquí. Y la idea es que podamos abrir y compartir estos análisis en relación con la pandemia, pero también sobre los impactos que vamos a ver en el país, pero sobre todo a nivel local en los estados, en relación a la pospandemia y cómo podemos desde las organizaciones, o bueno, ellas desde las organizaciones, cómo plantean algunas posibles soluciones o algunos elementos en la agenda pública política en la materia. Entonces, estarán teniendo esta intervención, esta primera intervención. Y en un segundo momento, la idea es que les invitamos también, por supuesto, a todas y a todos quienes nos siguen, a que puedan hacer comentarios, preguntas. En el chat estaremos recibiendo estos comentarios y estas preguntas. Y las compañeras las estarán respondiendo, también estarán reaccionando a estos comentarios y a estas preguntas. Les quiero compartir también que hay 3 preguntas detonadoras que abren esta conversación. Y bueno, la primera sería, compañeras, si nos pueden compartir un poco sobre el contexto, sobre la situación en relación con el trabajo que hacen desde cada organización, cuál es ese contexto. También una segunda pregunta tiene que ver con cuáles son sus principales preocupaciones en el contexto local de los impactos que dejará todo lo que rodea al COVID, es decir, ahora y en un futuro. Pero sobre todo la tercera pregunta está enfocada a qué y cuáles acciones deberíamos estar considerando en esta nueva reestructuración social, económica y política a nivel local, municipal y estatal. Les agradeceré también si nos pueden compartir y si podríamos, en la medida de lo posible, tener momentos espaciados cuando estén hablando. Hay gente que nos está de otros países que nos está siguiendo y les mandamos un saludo también a las y los compañeros. Entonces, le daríamos el espacio para que Indra, la compañera Indra, pueda tener una intervención y nuevamente muchas gracias por el espacio. Bienvenida, Indra. Muchas gracias a las personas que nos están siguiendo en esta transmisión y muchísimas gracias a todo el equipo de The Hunger Project para gestionar este espacio. Y bueno, pues en estos 10 minutitos que voy a tener de mi intervención, voy a tratar de abordar un poco sobre la relevancia de hablar de políticas públicas con enfoque de género para dar respuesta a esta crisis que tenemos por COVID, ¿no? Primero, pues sabemos que ha habido ya varios espacios de reflexión en los que estamos entendiendo que esta crisis pues nos ha puesto estas desigualdades estructurales que muchas de las organizaciones que estamos aquí hemos estado denunciando constantemente de la existencia de desigualdades estructurales que nos afectan y que se recrudecen y que es necesaria una atención inmediata de manera colectiva, pero pensando principalmente en el Estado como rector que genere políticas que reviertan estas condiciones de desigualdad, ¿no? También cuando hablamos de desigualdad es importante siempre señalar que los grupos vulnerables o el grupo vulnerable en el que siempre recaen la mayor número de carencias, pues siempre son mujeres y niñas, ¿no? Y cuando vamos sumando desde un enfoque de interseccionalidad y vamos sumando zona geográfica, pertenencia étnica, edad, ingresos, condición migratoria, estas desigualdades se recrudecen. Y ante este escenario, el COVID no hizo más que refrendar que las desigualdades existen y que las afectaciones no son iguales,
que son diferenciadas. Cuando hacemos hincapié en estas afectaciones diferenciadas es que tenemos que entender que las respuestas de política pública tienen que partir desde un enfoque de género, ¿no? Primero, pues partimos como qué fueron los primeros impactos que tuvimos a partir del COVID, ¿no? ¿Quiénes fueron los primeros sectores que respondieron ante esta emergencia? Pues el sector de salud, profesionales de la salud, enfermeras, doctoras, cuidadoras, personal de limpieza, trabajadoras del hogar, sectores laborales que son feminizados. Además de feminizados, también son sectores laborales que están precarizados. Y cuando a esto le sumamos un análisis de género desde la economía feminista y de la economía del trabajo y de la noción desde el trabajo de cuidados, sabemos que, bueno, pues todas estas mujeres que están respondiendo a la pandemia y que son esenciales para que podamos revertir los contagios y atender esta enfermedad, pues también cuidan, ¿no? En México sabemos que las mujeres dedican 25 horas a la semana al trabajo de cuidados no remunerado, mientras que los hombres dedican 9 horas. Es decir, las mujeres un día de nuestra vida semanalmente lo dedicamos esencialmente a estas tareas. ¿Y qué implica que tengamos esta carga de cuidados y que se recaiga esencialmente en nosotras? Pues que exista una sobrecarga de estos cuidados y de que se limite el desarrollo personal y profesional de las mujeres en otros sectores, en la vida pública, en la vida política, pero también como un derecho al descanso, un derecho al descanso a la recreación o a lo que nosotras decidamos. Pues, o sea, ese día, esas 25 horas semanales no las podemos dedicar a otra cosa. Y esto, pues también es un parteaguas para las diferencias de desigualdad entre hombres y mujeres. Entonces, bueno, ahora con esta crisis, pues no sabemos cuándo va a terminar. Sabemos que estamos todavía teniendo número de contagios, todavía no sabemos en qué momento va a bajar esta curva de contagios, pero lo que sí sabemos y que es algo que hemos venido demandando desde sociedad civil y sobre todo desde el movimiento feminista, es que las mujeres hacemos una contribución esencial para el sostenimiento de la vida. ¿Y qué hablamos? Y cuando hablamos del sostenimiento de la vida, implica también la salud, que es específicamente lo que nos atiene en esta crisis sanitaria por COVID. ¿No? Por eso es importante que hablemos de las políticas con enfoque de género, que es lo que hemos venido demandando y que ahora toda este trabajo de estudios, de análisis, de poder buscar el reconocimiento de estas actividades, desde denunciar que este trabajo que realizamos las mujeres equivale al 23% del PIB, por ejemplo, ahora es que adquieren sentido. ¿Por qué? Porque las primeras medidas de confinamiento que implicaron el cierre de escuelas, el cierre de centros de trabajo, implicó que las mujeres tuvieran que cubrir estos cuidados que ya se hacían en las escuelas, en las guarderías, ¿no? Y luego pensando también en quién hacía la limpieza en casa, pues las trabajadoras del hogar, ¿no? Y si es que ellas tuvieron empleadoras justas que les permitieron que pudieran irse en sus casas y pudieran también tener un periodo de confinamiento, pues quién estuvo haciendo estas tareas de cuidado al interior de los hogares. Y es aquí cuando nos hacemos, si hacemos preguntas de quién cuida, por qué cuida y bajo qué condiciones podemos notar que los cuidados que generan que mujeres quienes los hacen son mujeres que tienen que trabajar en el sector informal, mujeres y niñas. ¿Cuáles son estas respuestas de política pública que estamos buscando que tengan un enfoque de... Hola, hola, Indra, ¿nos escuchas? Bueno, creo que se trabó
Sí, ¿verdad? Creo que se trabó Indra. Ay, ¿Ya nos escuchas? Creo que no nos escucha Indra. yo los oigo. No te escuchamos, creo que no te escuchamos, Indra. Ay, a ver. Por ahí nos escuchas, ¿verdad? No. Disculpen a quienes nos están siguiendo, pero pues bueno, esto sucede porque en esto estamos y porque consumimos mucho internet y porque la señal es complicada y así estamos en todos lados con esta dinámica. Entonces, ya está regresando Indra y le preguntaría si nos puedes escuchar, si nos escuchas, Indra. Ya les escucho. ¿Me escuchan a mí? Sí, te escuchamos, gracias. Ay, qué bueno. Bueno, pues voy a aprovechar esta interrupción del Internet para hablar sobre unas de las políticas que son necesarias, ¿no? Sí, Cuando hablamos de entonces quién pudo quedarse en casa y quién no, estamos hablando también de quién están en el sector informal y quién no, porque sabemos que las brechas digitales a las que nos enfrentó el COVID, pues se ponen de facto. Ahora que estamos trabajando a distancia, los horarios se alargan y las condiciones no pueden ser las mismas de trabajar 8 horas porque tenemos que cocinar, porque tenemos que cuidar a niños, a niñas, a personas a quienes estén bajo nuestro cuidado, ¿no? Entonces los horarios son diferentes y hay que legislar sobre esta nueva manera de trabajo que yo sé que muchas empresas, muchas organizaciones ahora vamos a estar haciendo uso de ello, ¿no? Y bueno, lo que quiero poner en la mesa, como antes de que se me acabe el tiempo, es poner en la mesa la discusión sobre qué tipo de reflexiones que tenemos que tener para poder pensar en qué políticas, qué respuestas vamos a tener pasada la contingencia por COVID, ¿no? Ahora está México, que realmente lo que está haciendo es priorizar la acumulación de riqueza, priorizar la productividad, ¿no? ¿Cuántas veces no estuvimos oyendo de ahora que estás en casa tienes chance de hacer todo lo que no pudiste? No es cierto, no es cierto. Estamos en medio de una pandemia, una contingencia que no es posible hacer todo lo que querramos, no, las tareas de cuidado no se detienen y entonces estamos viendo que este sistema económico, este sistema político no está colocando al centro al cuidado, a la vida y por ende la salud. Es decir, si estamos hablando de que posteriormente tendremos una crisis económica, ¿a qué le estamos apostando a esa reactivación económica? ¿A megaproyectos? ¿Le estamos apostando a proyectos extractivistas? Cuando sabemos que este tipo de iniciativas lo que van a hacer es acrecentar una crisis ambiental, despojar de territorios a comunidades indígenas, comunidades rurales, que además su afectación siempre va a ser aún mayor para mujeres y niñas. Y entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos inversión pública para la creación de un sistema universal de cuidados que permita desahogar estas tareas que recaen en las mujeres, que permita que todas las personas que requieren cuidados lo puedan obtener, basándonos también en un derecho al cuidado, el derecho a cuidar, a hacer cuidados, pero también a decir, no, no puedo cuidar, o no está en mi responsabilidad, o sobre todo en mi rol de género cuidar, ¿no? Y a partir de eso también hablemos de la ampliación de la seguridad social. Ahora mismo vemos que, por ejemplo, las mujeres trabajan más de la mitad de las mujeres que están económicamente activas están en el sector informal. Y las prestaciones que existen para sostener a los cuidados están basadas únicamente en la formalidad laboral, es decir, en quien tiene ISSSTE, quien tiene IMSS o alguna otra seguridad social, y el resto de estas mujeres van a tener que hacer uso generalmente de algún otro familiar o bien
contratar a otra mujer, ¿no? Entonces necesitamos inversión pública en la creación de este sistema universal de cuidados, ampliar la seguridad social y además una inversión pública en una infraestructura física y social que tenga un efecto multiplicador en estos servicios de cuidados. Y cayendo un poco como al tema que buscábamos sobre lo local, es importante también que veamos que ante esta situación en la que estamos, reaccionar de manera local es importante. Aquí en las ciudades estamos ya trabajando, viviendo de una manera muy individualizada en la que no sabemos quiénes viven a nuestro alrededor y en este momento será importante priorizar hacer este tipo de cuidados y hacer estos arreglos en lo local entre amistades, entre lo que necesitamos, porque incluso personas que a lo mejor anteriormente no tenían una necesidad de cuidado esencial, como personas mayores, personas con alguna hipertensión o diabetes o que son población riesgo, ahora lo van a necesitar. También veamos cómo podemos distribuir los cuidados desde lo local en todos los sectores en los que está, pero entendiendo también que el eje rector es el Estado. El Estado tendrá que priorizar y atender estas políticas siempre desde el enfoque de género. Si no tenemos cuáles son las necesidades, cuáles son las afectaciones específicas desde enfoque de género, no vamos a tener una respuesta ni una solución, ni vamos a poder salir de esta crisis, tanto económica como social, y estas desigualdades se seguirán acrecentando, lo cual pues solamente nos queda pensar que los ricos serán más ricos y estaremos cada vez más alejados de poder también tener acceso a derechos, que es al final lo que buscamos. Súper. Muchísimas gracias, Indra, por invitarnos a una reflexión y compartirnos además también los análisis que han hecho desde el Simone de Beauvoir. La verdad es que sin duda creo que son elementos estratégicos para poder ahora afrontar una pospandemia. Me parece que lo que nos comparten y lo que nos colocan en la conversación sobre el sistema de cuidados y cómo va a afectar y cómo va a aumentar también en los estados derivado de esto, me parece que nos invita a pensar como grupo, como sociedades, cómo nos sumamos y cómo apoyamos también esta agenda política, ¿no? Esta agenda ciudadana del sistema de cuidados. Entonces, muchas gracias por eso, por abrirnos la conversación. Sin más, quiero invitar a Nancy a que nos pueda compartir y nos pueda también invitar y provocar a la reflexión. Bienvenida y gracias, Nancy. Gracias, Roberto, y me da mucho gusto compartir esta sesión con un grupo de colegas tan expertas en desarrollo local y, por supuesto, que en varios enfoques. Bueno, yo en el caso de Save the Children voy a centrarme en contarles un poco sobre lo que estamos observando en materia de derechos de niñez y adolescencia, decirles de inicio que nosotros trabajamos de forma permanente con programas de atención directa en 20 estados del país, centrándonos en poblaciones de niñas, niños, adolescentes que viven en condiciones de pobreza, de violencia, exclusión, ¿no? Y bueno, en esta trayectoria, ¿no? Y digamos, en todo este trabajo que hacemos a nivel local, por supuesto que sabemos que tenemos un reto histórico en términos de brechas de desigualdad, distintos tipos de desigualdades sociales y particularmente en el caso de las niñas y niños, bueno, hay distintas afectaciones que por su grupo de edad están viviendo, ¿no? Y una de las que es importante destacar, que es gravísima porque impacta en el ejercicio de muchos de sus derechos, pues tiene que ver con que más de 20 millones de niñas, niños y adolescentes viven con algún tipo de pobreza. Esto es más del 50% de este grupo de la población. Entre todos los grupos de edad en México, el más afectado por la pobreza son las niñas y los niños. Esto implica, por supuesto, digamos, una condición de pobreza es que pese a las muchas promesas políticas que siempre se hacen en torno a la niñez, la realidad es que las niñas y niños no están ejerciendo sus derechos a la salud, a la alimentación, la educación, a tener una vivienda adecuada con los servicios básicos necesarios y bueno, pues evidentemente esto obstaculiza sus oportunidades de desarrollo tanto en el presente como por supuesto al futuro y eso a la vez nos está llevando a este círculo de pobreza
interminable que tenemos en nuestro país, ¿no? La protección social es clave para garantizar los derechos de toda la población y particularmente de niñas y niños para que puedan alcanzar el desarrollo integral y adecuado bueno, pues que se requiere en este grupo de edad, ¿no? Que por supuesto va a impactar de forma inmediata en su bienestar, pero también impacta en el futuro personal y en el de sus familias y comunidades. Desafortunadamente, entre, digamos, los múltiples retos que se viven, solamente 39% de los 40 millones de niñas, niños y adolescentes tienen garantizado el derecho a la protección social, ¿no? Es una cobertura de verdad inadmisible. Nosotros desde Save the Children vemos la protección social como ese conjunto de políticas públicas, programas y sistemas que tienen que ayudar a que las personas, incluyendo por supuesto las niñas y los niños, alcancen y mantengan un nivel de vida adecuado, que mejoren su capacidad para hacer frente a riesgos y a crisis a lo largo de su ciclo de vida, que exijan sus derechos y que por supuesto mejoren su bienestar socioeconómico. Eso es lo que idealmente se debería lograr con un sistema de protección social eficiente, pero la cifra tan baja que tenemos en términos de cobertura nos habla de que como país realmente tenemos un sistema de protección sumamente débil. La pandemia solo viene a recordarnos que ya estaba así de débil, no es nuevo y no lo debilitó la pandemia, era débil y justamente no protege a las personas desde el inicio de sus vidas y es un sistema incapaz de responder con eficiencia a los diversos riesgos y crisis que las personas podemos enfrentar de forma diferenciada de acuerdo a nuestros grupos de edad en cada etapa de nuestras vidas, ¿no? En el contexto de COVID y los impactos que la crisis está generando, lo que podemos ver es justamente que las personas están perdiendo sus trabajos, están perdiendo ingresos y no hay un mecanismo de protección fuerte que las protege y los proteja, digamos, ante estos enormes impactos, ¿no? Nada más como para poner un poco de datos en la materia, quisiera referir a una encuesta que llevó a cabo la Ibero y para abril de este año, el 10.8% de la población económicamente activa que fue encuestada había perdido su empleo, fue descansada de sus trabajos o no pudo salir a buscar trabajo en este contexto de la pandemia por COVID, ¿no? Esto solo había sido hasta abril. Pero además se encontró que a tan solo unos meses de que inició la pandemia, 1 de cada 3 hogares ya reportaba una pérdida de 50% o más de sus ingresos y casi el 30% de los hogares vieron disminuida la cantidad y la calidad de sus alimentos, ¿no? Esto es algo que nosotros desde Save the Children también estamos viendo de forma muy evidente a partir del programa de respuesta humanitaria que hemos implementado en varios estados del país con apoyos alimentarios a más de 96,000 familias, de las cuales el 45% se quedaron sin trabajo a partir de las medidas de distanciamiento. El 28% de estas familias de los programas en los que estamos vieron reducido su salario y 27% reportaron que no pueden completar el gasto de la canasta básica, ¿no? Esto es un impacto realmente muy fuerte para las familias y la realidad es que ya otras emergencias y crisis que se han vivido en el mundo y en México también nos han demostrado que las afectaciones son particularmente graves en familias donde hay niñas y niños. Cuando faltan o disminuyen los ingresos, ¿no? los ingresos económicos, también suele haber una reducción en la cantidad y en la calidad de los alimentos que consumen las niñas y los niños. Y bueno, esto es muy grave, sobre todo considerando que se encuentran en una etapa fundamental de desarrollo físico y cognitivo, donde la nutrición tiene un papel clave y si no se da adecuadamente,
tiene efectos permanentes de forma negativa en las vidas de las niñas y niños, pero por el resto de su ciclo de vida, ¿no? Por supuesto que acá también estamos, o también se encuentran afectaciones particulares en niñas y niños porque las familias suelen tomar ciertas decisiones que minan sus oportunidades de desarrollo. Por ejemplo, que tengan que dejar de asistir a la escuela, que abandonen la escuela porque, bueno, digamos, ante la pérdida de ingresos familiares, ante que las familias caigan en una situación de pobreza o de vulnerabilidad social, las niñas y niños con frecuencia tienen que incorporarse al trabajo, ¿no? Al trabajo infantil, y en condiciones como las que hoy estamos viviendo, donde el desempleo va a ser fuerte, el problema fundamental va a estar en que ese trabajo al que puedan acceder las niñas y niños va a ser trabajo de explotación o de reclutamiento forzado, ¿no? Y aquí también, bueno, hay que hacer diferenciaciones por género, porque evidentemente lo que suele suceder con frecuencia es que los niños abandonan la escuela para incorporarse en algún trabajo fuera del hogar, pero las niñas también suelen abandonar la escuela para quedarse en sus hogares justamente cumpliendo con tareas de cuidado, por ejemplo, ¿no? Que las mujeres, es un rol que se asigna a las mujeres incluso desde edades muy tempranas, ¿no? Cuidando ya sea a otros hermanos o a familiares incluso mayores, pero que están enfermos o que son adultos mayores, ¿no? Entonces, aquí por supuesto que necesitamos un enfoque, una perspectiva de género clarísima en la identificación de las problemáticas para poder atenderla con soluciones pertinentes a cada grupo de población. También digo, es importantísimo decir que entre las personas que ya vivían en condiciones de pobreza, la situación se agrava, ¿no? Pero también están todas aquellas personas que, si bien no estaban en la línea de pobreza, al haber, digamos, perdido sus empleos o perdido un ingreso, pueden caer en esta línea de pobreza, ¿no? Y ante la falta de un sistema de protección social robusto, pues entonces no hay mecanismos que los ayuden a salir de esta situación. Entonces, en Save the Children, por supuesto que pensamos que es fundamental una respuesta inmediata, una respuesta humanitaria, donde se tienen que fortalecer los mecanismos de protección social, y particularmente en los programas de transferencias económicas vemos dos vías principales, ¿no? Por un lado, el incremento de los apoyos para quienes ya reciben un programa de esta naturaleza, es decir, para quienes ya estaban inscritos en los padrones, para quienes cumplen con las características establecidas por las reglas de operación de cada uno de los programas, porque evidentemente se requiere aquí un fortalecimiento económico. Pero también hay que ampliar los padrones para quienes no recibían algún apoyo, pero que ante la crisis han perdido su empleo o sus ingresos, y que pues esos ingresos no están siendo suficientes para cubrir los gastos del hogar, ¿no? Y esto sobre todo reconociendo que además de las pérdidas de ingresos, la cuarentena también está encareciendo los gastos dentro de los hogares, ¿no? Porque las niñas y niños no están en las escuelas, probablemente mamás, papás, jóvenes también se están quedando en sus hogares, ¿no? En algunos casos sabemos que hay todo otro grupo de la población que tiene que salir por necesidad. Y bueno, esto de que la gente esté en sus casas implica también mayores gastos en servicios de luz, de agua, internet, ¿no? Gas, alimentación, porque también muchos niños que recibían programas alimentarios en las escuelas, bueno, hoy no los están recibiendo, y eso se tiene que cubrir, por supuesto, con los ingresos familiares. Entonces, aquí pensamos que la medida tomada por el gobierno federal de adelantar las transferencias es importante, pero realmente insuficiente, porque hay que ampliar los montos y hay que ampliar la cobertura. Y también es importantísimo decir que los gobiernos estatales tienen un papel fundamental y también tienen que asignar presupuesto público a este tipo de medidas, ¿no? El presupuesto federal por sí mismo no alcanza, y necesitamos una combinación de presupuestos federal y estatales. Pensamos desde luego que estas medidas son emergentes y se tiene que hacer el gasto ante, reitero, un sistema de protección social que por mucho tiempo
no ha sido el adecuado para atender este tipo de situaciones, que hoy es una situación social, pero que también se pueden presentar de forma individual. Por ejemplo, pues cuando alguna persona sufre un accidente que le impide seguir trabajando, cuando las niñas y niños pierden a sus padres o madres, ¿no? Es decir, hay muchos riesgos a lo largo de la vida que se viven y ante los que no existen los mecanismos de protección social adecuados. Y por eso es súper importante que a partir, digamos, de tomar medidas inmediatas, también podamos hacer una reflexión mayor y un trabajo mucho más robusto en el sentido de sí fortalecer este sistema de protección social, de progresivamente garantizar la universalidad, por ejemplo, con lo que se ha planteado con experiencias tan interesantes como la que ha trabajado Oxfam con un ingreso básico universal, ¿no? O algunos otros pilotajes que se pueden hacer, pero que sin duda tenemos que avanzar hacia el fortalecimiento de este sistema de protección social, porque de lo contrario vamos a seguir siendo una nación que no logre salir adelante, que no logre proteger a las personas ante este tipo de situaciones. Y por supuesto, nada más ahí sumando a la reflexión que trae Indra respecto al sistema de cuidados, por supuesto que como parte del tema de protección social, el Sistema Nacional de Cuidados es fundamental, ¿no? No hay manera de avanzar en la protección social si no garantizamos la socialización del cuidado y si no garantizamos que el cuidado esté enfocado en las personas que lo van a recibir y no que se asuma como una responsabilidad de las mujeres exclusivamente. Hay que socializar y hay que reconocer que las estructuras se tienen que crear para garantizar los derechos de las personas que reciben los cuidados, de las personas que deciden prestar cuidados. Muchísimas gracias, Nancy, por compartirnos esta reflexión y los planteamientos y lo que ustedes como Save the Children han estado reflexionando y trabajando. Sin duda creo que hay un reto y yo me quedaría con una cosa muy importante de lo que tú has mencionado. Por supuesto, mencionaste muchas cosas, pero la inversión que los estados necesitan y deben hacer para fortalecer la protección social de las niñas, niños y adolescentes es fundamental. Y en ese sentido me parece que es muy importante que como organizaciones, pero como ciudadanía, presionemos para que esta inversión en los estados se dé, porque es ahí además los retos locales en donde están sucediendo. Gracias de nuevo, Nancy. Sin más, le comparto el espacio a Paola para que nos pueda hablar y a invitar también a la reflexión. Y muchas gracias, Paola. Bienvenida. Hola, muchas gracias a todas y a todos por estar acá. Pues este espacio es de gran necesidad, digamos, en lo que estamos pasando, tanto en el proceso de emergencia de la pandemia como la recuperación económica que viene después de la pandemia. A las organizaciones que estamos aquí presentes, lo que nos preocupa es justo el tema de derechos humanos y porque estamos trabajando en pro de las personas, creemos que el tema de derechos humanos debe estar al centro de la agenda, tanto para el tema de desarrollo local como para la recuperación económica. Las personas deben estar al centro de la agenda política, económica y social de lo que se viene. Lo que hemos estado identificando a partir de esta emergencia y este empiezo de recuperación económica es que hemos visto que la necesidad de información en todos los órdenes de gobierno y en todas las sociedades. Lo que hemos visto es que la información no siempre fluye, no siempre es oportuna. Y esto pues nos plantea diferentes panoramas. Si no se tiene la información completa o se tiene únicamente en un orden de gobierno, por ejemplo, a nivel federal, pues a nivel local se pierden oportunidades para poder pues mejorar lo que está pasando. Sabemos que el nivel local es el que tiene el mayor contacto con las personas y es el que pues debería proveer mayor información y justo pues todos los sistemas que hemos estado identificando a nivel federal pues surgen de la información que pasa a nivel local. Entonces, pues desde Transparencia Mexicana nos ha preocupado este enfoque, el enfoque de, por un lado, la información y por otro lado, el manejo, pues porque sabemos que estas desigualdades
en las que hemos visibilizado más, es porque la pandemia nos ha hecho ver estas desigualdades preexistentes que ya estaban por muchos años, pero en el contexto de esta pandemia pues nos las han mostrado más. Entonces, por el lado de la información, lo que hemos identificado a partir de un ejercicio, un mecanismo de monitoreo para pues dar seguimiento a pues todos los planes, programas, acciones y recursos que se están utilizando para la emergencia y para la recuperación económica, pues nos ha puesto foco en algunos elementos que vale la pena destacar a nivel nacional y a nivel local. Lo que hemos identificado es, pues, a través de este mecanismo que creamos junto con TOGIL, otra organización también hermana en términos de combate a la impunidad, lo que hemos estado identificando es que hay pues, diferentes tipos de información pública en el país. A nivel nacional sabemos que no hay una homogeneidad en esta información publicada. Sabemos que en estatal hay diferentes micrositios que se han creado, sin embargo, no todos los micrositios tienen la misma información ni la misma profundidad, no todos son accesibles y al principio lo que identificamos es que se hacía mucho la comunicación a través de redes sociales como Facebook, como Twitter. Sin embargo, pues sabemos que es responsabilidad del Estado garantizar el acceso a la información y esto tiene que ser a través de un medio público accesible por parte del propio Estado. Entonces, todavía, incluso a 100 días de pues del confinamiento y el distanciamiento social, pues hay estados o entidades federativas que no publican información sobre todos estos temas, ¿no? Sobre los planes, los programas, la deuda que están contrayendo y, bueno, en general los contratos que están llevando a cabo. Por ejemplo, hemos identificado que solamente 12 entidades federativas han publicado información sobre todo lo que están ejerciendo en materia de contratos. Y esto es preocupante, pues porque hay recursos escasos y se deben de utilizar de la mejor forma. Otra información que hemos identificado es que pues, se encuentra en diferentes canales. Estos micrositios, si bien es cierto que están ubicados dentro de los sitios oficiales de los estados, pues hay mucha información dispersa. Hay entidades federativas que tienen uno o dos micrositios especializados, hay dispersión de información y pues no se tiene las herramientas suficientes como para poder identificar claramente pues la veracidad de la información y que esté en un solo sitio. También hemos en lo que comentaba mi colega anterior, no se tiene toda la información de los programas que están utilizando para paliar pues la situación de pobreza y desigualdad en las entidades federativas o en los municipios, pues porque no se ha publicado de manera constante o de la mejor disponibles todos los programas de acciones que se están llevando a cabo en el marco de la emergencia y en la pandemia, en la recuperación económica. Entonces es necesario que en todos los casos pues, se publiquen reglas de operación de dichos programas, el presupuesto asignado, el avance de los mismos y si han tenido modificaciones. Asimismo, los padrones de beneficiarios de estos programas. También hemos identificado que no en todos los casos se ha publicado la información de los presupuestos que se están ejerciendo. Hemos podido identificar que en algunos estados sí publican el presupuesto que se está ejerciendo e incluso la deuda que en algunos casos se va a contraer para la recuperación económica, pero esto no es generalizado y tenemos que poner foco en esta situación. Lo que también vale la pena poner foco es en el tema de los créditos que se están contrayendo para apoyar, por ejemplo, a empresas o a productores, a pequeños negocios. Y solamente, por ejemplo, hemos identificado que en 9 entidades sin malos recursos financieros que se entregarán en forma de crédito. Algunos de estos son Coahuila, el Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Puebla, Sonora y Zacatecas. Pero volvemos a lo mismo, no es la total del país, la totalidad del país. Ahora, un tema importante en materia de
acceso a la información y de la representación que tenemos las personas y la ciudadanía ante nuestro gobierno. Hemos identificado la ausencia y en algunos casos hasta omisiones de los congresos en el país en términos de fiscalización. Pues sabemos que existen mecanismos específicos para utilizar las facultades de los congresos para fiscalizar a los poderes ejecutivos en términos de dar seguimiento al uso de sus recursos, y solamente hemos identificado a 2 entidades federativas que han estos mecanismos de fiscalización. Uno es el caso de Sonora y otro es el caso de Coahuila, en donde se activaron comisiones de vigilancia para identificar pues, los recursos que se estaban ejerciendo, así como activar auditorías especiales para verificar que los recursos se están ejerciendo de la mejor forma y de forma eficiente, y no hay ningún, pues que no haya ningún desvío, digamos, en estos recursos. Y finalmente también en el caso del mecanismo Susana Vigilancia, que el Poder Judicial y los 32 poderes judiciales estatales, pues habilitaran espacios de justicia digital para que las personas pudieran acceder a este tipo de derechos. En algunos casos identificamos que poderes judiciales habían reactivado sus plazos, sin embargo, en algunos casos seguían pues suspendidos. Entonces, en algunos casos vemos que pues, apenas hasta, por ejemplo, en agosto se va a activar a estos procesos judiciales. Entonces hay que poner foco por ahí. Y bueno, ¿de qué surge todo esto? Pues porque es necesario vigilar los recursos que están siendo utilizados tanto para la emergencia como para la recuperación económica. Sabemos que muchas de las desigualdades que tenemos y que ya habíamos identificado y se visibilizaron más con la pandemia, pues son causados también por temas de corrupción. Si los recursos si recursos fueran ejercidos y si hubieran sido utilizados de la mejor forma, pues tal vez tendríamos infraestructura hospitalaria, infraestructura educativa, infraestructura de protección social mucho más sólida a la que tenemos ahora. Y justo por lo que tenemos que exigir las ciudadanas y los ciudadanos desde la raíz, desde la raíz del problema, es trabajando y exigiendo desde nivel local que nuestros gobiernos y nuestros representantes pues cumplan con la promesa de pues ejercer bien los recursos de todos nosotros, los recursos que pagamos a través de nuestros impuestos, y con ello pues garantizar que las personas realmente accedan a los derechos humanos que nos corresponden. Entonces, bueno, este era el enfoque que quería darlo a nivel local, y pues agradezco mucho la colaboración de todas las colegas, y adelante con la siguiente presentación. Muchas gracias, Paola, por abrir y por también colocar como algunos temas y elementos importantes e indispensables, sobre todo en este contexto de pandemia. Y me llama mucho la atención un tema y un derecho que colocas muy importante y estratégico para poder hacer cualquier acción que querramos como organizaciones sociales, pero también como ciudadanía, que es el derecho a la información, ¿no? Y en tanto no se garantice ese derecho en nuestro país, en tanto no se garanticen los estados a nivel local, difícilmente podemos tener un margen de acción importante para poder presionar a los gobiernos locales. Y en ese sentido, pues bueno, te agradezco por abrirnos y por colocar esta conversación. Quiero compartir el espacio también ahora con Ivania para que nos pueda compartir sobre lo que ellas y ellos como INCO nos traen a la mesa y a la conversación. Gracias, Ivania, y bienvenida. No, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Sí, en un momento nada más quiero compartirles una pequeña presentación. Sí. Vale. Bueno, yo lo que quiero hablarles es justo sobre ciudades competitivas y cómo estas las debemos de impulsar, porque el tema sobre todo luego está en lo local. En las pasadas elecciones de 2018 pudimos notar que
más de la mitad de los municipios cambiaron de partido político, mostrando un tipo de enojo del ciudadano. ¿Esto por qué? Bueno, pues la mayoría de la hipótesis es de que los ciudadanos no estamos tomados en cuenta cuando se toman las decisiones del gobierno. Porque temas que pasan comúnmente cuando era como el camión de basura o temas mucho más importantes como los que estamos viviendo ahora en día en la pandemia, no se ve una solución en ello, ¿no? Y pues obviamente la población nos quejamos hacia el gobierno. El problema es muchas veces que pues a quién va la queja, ¿no? ¿Cuál gobierno? Existen 3 órdenes, el federal, el estatal y el municipal. Entre los 3 tienen competencias y capacidades muy distintas para actuar, pero la verdad es que los municipales, al estar más cercanos a su población, conocen más sus características. Pero si nos centramos únicamente en estos últimos, es un gran reto, porque solamente hablar de ellos estamos hablando de una gama inmensa de responsabilidades que pueden recaer en ellos, en total hasta 43 responsabilidades. Y entre cada uno de los municipios, por dar un panorama, son muy distintos. Para ejemplificar, en Chilpancingo se recaen 17 responsabilidades, mientras que en Durango son el doble. Entonces, los márgenes de actuación entre un municipio y otros llegan a ser bastante diferentes. Entonces, este tipo de exceso de responsabilidades y falta de claridad entre qué es lo que me toca hacer y no, hacen que ni la ciudadanía ni los ayuntamientos sepan qué les corresponde luego hacer. ¿Y esto por qué es esencial? Bueno, porque justo este desenvolvimiento o el desempeño de estos gobiernos locales es el que llega a marcar en mayor medida el potencial de competitividad de una zona que nosotros definimos justo como la atracción de talento e inversión. Esto se ve alrededor del mundo, no es nada más en el caso mexicano. Si observamos el caso del milagro chino, las ciudades son el motor que están creando ese crecimiento que lleva este gran país. Y los gobiernos chinos lo que están haciendo es pensar un poco más del corto plazo, ¿no? Hacer incentivos de crecimientos económicos y competitivos para que estas ciudades sigan siendo ese motor. ¿Y qué hacen? Bueno, crean como ciertos paquetes para atraer inversión y talento, más allá de incentivos fiscales que luego nos suena como el remedio de siempre. Crean subsidios para de compra de vivienda y beneficios para los trabajadores en salud y educación. Y no nada más es en el caso del gobierno chino, también otras empresas se están fijando en este tipo de requisitos más allá de solamente un crecimiento o buenos beneficios fiscales para la localización de sus matrices, como fue el caso de Amazon, que hizo competir a 200 ciudades para poder decidir dónde estar su segunda sede. Entre los infinidad de requisitos sí estaban los incentivos fiscales, pero podemos notar que habían temas mucho más trascendentales. El tema de transporte, el tema de derecho, el tema de cómo iba a ser el mercado laboral, cómo iba a ser la zona en donde se iba a desenvolver la familia de los trabajadores, etcétera, ¿no? Y la verdad es que creemos que solamente con incentivos fiscales se puede atraer inversión, pero la realidad es que si solamente eso es lo que se va a ofrecer, la ciudad no va a llegar al siglo XXI. Cosa que podemos observar en el caso de las 3 ciudades mexicanas que compitieron en este concurso de Amazon, pero ninguna de ellas llegó entre los 20 finalistas. ¿Y esto por qué? Bueno, nada más pensando en los requisitos que tenían que enlistar, sumando todos los egresados del país, únicamente hubiéramos podido cubrir la mitad de los empleos directos que se estaban solicitando. Y había otros temas como el espacio. Pedían espacio para 33 edificios cerca de un sistema de transporte masivo como en la Ciudad de México, donde ya no hay espacio, y áreas verdes de Mérida y Aguascalientes, por ejemplo. Entonces, ninguna ciudad mexicana cumple con todos estos requisitos. Por eso, en el IMCO, lo que queremos es justo impulsar esa competencia entre las ciudades, que vean cómo están y hacia dónde quieren llegar, con información para planificar ese destino. Para nosotros, una ciudad es competitiva si consistentemente en el tiempo atrae, genera y retiene talento e inversión. Talento para nosotros estamos hablando de capital humano. ¿Y por qué las ciudades mexicanas son tan importantes? Bueno, porque estamos hablando de las zonas que producen más de la mitad del PIB, las zonas donde la mayoría de la población vive y la zona que concentra prácticamente toda la inversión.
Nosotros llevamos 9 años haciendo estas mediciones sobre la competitividad en las ciudades. Hemos evaluado a 73 ciudades en 120 indicadores que abarcan diversidad de temas, entre lo que es Estado de Derecho, medio ambiente, el acceso a salud, la equidad en los salarios o desigualdad en los mismos, cómo es el sistema económico, cómo van las patentes e investigaciones en las ciudades. Una medida mucho más compleja que lo que se cree luego, que es el PIB, que sí está incluido aquí porque es importante, pero no es lo único que se debe de medir. Y con eso lo que hacemos es un ranking general para poner a competir a estas ciudades. Y si hablamos de las ciudades más grandes, que si dividimos a las ciudades por tipo de tamaño, hablamos de problemáticas similares. Las ciudades que son las más grandes encabeza Valle de México, pero podemos resaltar que Juárez y Querétaro cada vez están más cerca. En ciudades medianas, las turísticas van en la cabeza. Estos resultados todavía no reflejan los efectos de la pandemia y sabemos que desafortunadamente estas fueron de las más afectadas. Y en las ciudades más pequeñas, Piedras Negras encabeza, pero hay que resaltar que Tehuantepec, Salina Cruz, desafortunadamente está quedando rezagada. Y sí, las evaluaciones luego llegan a ser un poco incómodas, por decirlo así, pero esto es lo que nos brinda poder dar recomendaciones puntuales y dar propuestas pertinentes. Y no nada más ahorita. Justo tener información, como comentaban las demás compañeras, ahorita saber en dónde estamos parados, ¿no? Este es un gráfico que se realizó con información de México Big Data, que muestra cuál es el riesgo de las ciudades en este momento del confinamiento para la propagación del virus. Esto es más una medida de riesgo de propagación y cuáles serían las medidas. Y si podemos ver todas estas ciudades, vemos que hay panoramas muy distintos. Por lo mismo, no podemos decir que las políticas tienen que ser iguales porque el resultado nunca va a ser igual en Ciudad de México o en ciudades donde se vive una problemática muy distinta. Por eso, nosotros lo que recomendamos son políticas para que las ciudades lleguen a futuro. Estas políticas un poco más pensándolas post pandemia, que estamos hablando de seguridad, educación, transparencia, información, etc. Voy a ir un poquito rápido, pero cualquier cosa, esta presentación la pueden encontrar en nuestro sitio de internet de INCO. Si hablamos de seguridad, tenemos que hablar de este tema porque es esencial, porque más de la mitad de los mexicanos nos sentimos inseguros al salir a la calle. Hemos dejado de salir de noche cuando todavía podíamos salir y más de la mitad nos sentimos como posible víctima de un crimen. Y este caso, si lo vemos reflejado, otros países han podido corregir esta situación con buenos policías, como es el caso de Nicaragua. Entonces, nuestra propuesta es que sin una organización policíaca efectiva y confiable para la ciudadanía, estos problemas de inseguridad no se van a poder resolver. Si tenemos que hablar de ciudades compactas, tenemos que hablar de transporte público, porque los ciudadanos necesitamos vivir en barrios bien conectados. Es impresionante los tiempos de traslado en ciertas ciudades. Y también se presta a que, por ejemplo, en el caso de un trabajador promedio de la Ciudad de México que gana 7,000 pesos, un poco más, lo que hacen es forzar que ese trabajador tenga que vivir en la periferia. Y justo de esto estamos hablando. Cuando hablamos de ciudades, hay son unos entes vivos. O sea, un ciudadano no conoce de límites, de delegaciones o de municipios. Nos movemos, vivimos, trabajamos en diversas zonas. Tenemos que aplicar políticas integrales a las zonas y no nada más a delegaciones para poder resolver problemáticas como esta. Para este tipo de problemáticas, lo que nosotros estamos recomendando es crear programas de vivienda de bajo precio y bien localizadas, porque no se vale poner una vivienda donde va a terminar siendo abandonada porque no está conectada al sistema de transporte, o innovar en la forma que se hacen las viviendas. Actualmente hay un programa para hacer viviendas sin estacionamientos, pero están bien conectados al sistema de transporte, lo que hace que la vivienda sea más económica y sea más accesible. Hablamos de educación, necesitamos cifras. ¿Por qué? Para que los egresados de la universidad y los que buscan estudiar cierta carrera sepan qué tanta empleabilidad van a tener cuando salgan de ella. Poder tomar una decisión un poco más informada.
Para ello, se requiere conocer bien cuáles son la empleabilidad de los egresados de una universidad y cómo está el mercado laboral. No tomar decisiones al aire, sino decisiones informadas con cifras y datos que respalden todo. ¿Para qué? Si bien suena muy técnico, la verdad es que esta es una forma muy buena para que contribuya al bienestar de ese recién egresado que puede encontrar trabajo y encontrar un trabajo bien pagado. Un minuto, Ivania. Para desarrollar estas estadísticas se deben ampliar la matrícula de la base de las habilidades productivas para que lo que están generando las universidades y más que nada la matrícula de estudios que tiene el que está estudiando cierta carrera pueda abonar fácilmente en el mercado laboral y luego no queramos pedirles a nuestros recién egresados experiencia. Si hablamos de información sobre brechas de salud, tenemos que hablar entre que los datos son muy diferentes y que el acceso entre una zona y otra es muy distinta. Si hablamos, por ejemplo, de la esperanza de vida de Nuevo León a comparación de la esperanza de vida de Chiapas, pareciera que estamos hablando de dos continentes distintos. La esperanza de vida de Nuevo León es muy similar a la de Europa, mientras que la de Chiapas es muy similar al norte de África. Y si hablamos de trámites, estos tramititis o las reglas ambiguas que luego se generan en gobiernos locales generan pequeñas áreas de extorsión para las pequeñas y medianas empresas, que son justo las que queremos impulsar y más en estos momentos. Entonces necesitamos una lista, uno, que esté pública, que sea clara y que no existan estas reglas ambiguas como dependiendo si al alcalde o si alguien de cierta municipalidad cree que hay suficientes fotógrafos o videógrafos, te pueden quitar tu licencia para trabajar. Y esas son cosas injustas, justo por la ambigüedad que hay en esas reglas. Bueno, esto es como uno de los retos que se tienen. Y justo mi cierre sería, sin información no podemos tomar las medidas y justo los gobiernos locales deben de ser los mejor informados porque sus acciones responden más rápidos a las necesidades de sus ciudadanos y son los que pueden hacer que este panorama pinte un poco mejor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ivania, por compartir en su presentación, su reflexión, el trabajo que han hecho. Sin duda nos coloca como distintos retos en términos de pensar no solo con una visión, sino también cuáles son esas otras visiones en términos de lo local, de las ciudades que queremos para el país, ¿no? Y en esta pandemia y pospandemia. Quisiera compartirles, para ir haciendo nuestro cierre, quisiera compartirles algunos comentarios y algunas preguntas que nos hicieron llegar en el Facebook. Si quieren responderlas ahorita en su intervención, todas o alguno de ellos, les agradecería. Nos comparten, ¿serán necesarias economías de comando para afrontar los daños sociales y económicos efecto de la pandemia y las medidas sanitarias que se tomaron para mitigarla? ¿Saben? Les preguntan como organizaciones si las entidades federativas piensan algo sobre esto, relacionado a esto. También hay otros comentarios sobre necesitamos descentralizar los proyectos y políticas públicas, siempre se quedan en las capitales y además esto es interesante hablarlo, ¿no? En los estados sí, pero solo se quedan en las capitales, ampliar los proyectos a nivel regional o local, políticas públicas urgentes para trabajadoras sexuales indígenas o trabajadoras sexuales que no viven en las ciudades. Las políticas no son iguales en las regiones, pero sí se pueden mover de la ciudad para reflexionar y utilizar. Estos son algunos comentarios y preguntas que hicieron. Para hacer un cierre les pediría que pudieran emitirnos algún mensaje final de cierre y si quieren responder o reaccionar a uno de ellos, les agradeceríamos. Tendríamos 3 minutos para que podamos cerrar casi que en tiempo. Entonces, si quieren, podemos ir nuevamente conforme comenzamos. Entonces, si les parece bien o si alguien más quiere iniciar, te preguntaría, Indra, si quieres comenzar o si quieres que alguien más pueda seguir. Bueno, o sea, puedo
puedo compartir. Claro. Me parecen muy pertinentes estos comentarios acerca de la descentralización de las políticas públicas y es justo un poco lo que traté de abordar en mi participación, que a lo mejor, bueno, en el tiempo que tenemos como para compartir aquí, y tenemos que hablar como sobre una generalidad, ¿no? Y abordar como temas grandes y concretos, pero retomando como también lo que nos trae en esta conversación de hablar sobre lo local y como lo que han compartido también mis compañeras, es entender que los efectos de esta pandemia son muy diferenciados y que a lo mejor mi perspectiva de una mujer urbana en la Ciudad de México es una, pero definitivamente no será la misma a la de una mujer, no sé, en un contexto rural en Michoacán, en el que a lo mejor también hay un tema de falta de acceso a servicios esenciales, violencia, etcétera. Entonces, recojo un poco la participación de Ivania sobre las políticas desde lo local y el actuar desde lo local, ¿no? No podemos, sabemos que nuestro eje rector desde el Poder Ejecutivo y desde las políticas federales son esenciales, por ejemplo, para garantizar un sistema universal de cuidado, para ampliar la seguridad social, para ampliar el número de personas que son beneficiarias de estos programas sociales. Sin embargo, en lo local es en donde se entienden las particularidades de cada uno de los sectores de la población, porque pues también si hablamos de mujeres indígenas como este gran ente, pues no es cierto, hay una diversidad tremenda en cada una de las comunidades y las regiones de mujeres indígenas y también pensando en la misma Ciudad de México, ¿no? Las condiciones que tenemos, no sé, en el centro, delegaciones, Cuauhtémoc, etcétera, son muy diferentes a las que hay en zonas más al sur de la Ciudad de México. Sin embargo, tenemos que partir de una noción sobre atención en derechos universales garantizados, cada uno en sus especificidades en lo local, ¿no? Y es por eso que tenemos cada uno de estos niveles de gobierno, entendiendo pues la particularidad en la respuesta que se va a necesitar para cada una de las poblaciones. Entonces, bueno, me parece muy pertinente siempre traer a colación esto de que es importante hablar de nuestra diversidad y de descentralizar también el enfoque y la atención de las políticas públicas. Súper. Pues muchas gracias, Indra, por haber estado, por acompañarnos y bueno, seguro que vamos a abrir más espacios de conversación. Gracias al Instituto Simón por Simón de Beauvoir por acompañarnos y nutrir la conversación. Nancy, si quieres reaccionar o hacer un cierre en 3 minutos, te agradeceríamos. Claro que sí, Robert. Bueno, tal vez sobre el tema de las economías de comando, desde nuestra perspectiva institucional, en realidad pensamos en algo diferente, ¿no? Que no esté sujeto, digamos, tanto al poder público y que más bien tenga una gestión más democrática y participativa, ¿no? Y eso, por ejemplo, lo podríamos observar con tipos de economía como el modelo de economía social y solidaria, que incluso es un modelo que a nivel comunitario este gobierno, esta administración federal, me refiero, ha impulsado mucho, pero que ha bajado justamente en una concurrencia y colaboración importante con gobiernos estatales y que en realidad es una economía que vemos mucho más pertinente desde Save the Children y desde el enfoque de derechos humanos, justamente por este tipo de gestión democrática y participativa del que parte, porque está orientado a las necesidades humanas, incluso por encima de lucro, ¿no? Y creo que también tenemos que ir llevando la reflexión hacia allá, ¿no? Hacia cuáles han sido las formas de producción, de consumo, de relacionamiento en las economías, ¿no? Y la verdad es que le apostamos y le apostaríamos más a un tema de una economía
que parta más desde el compromiso de la comunidad, ¿no? Y ahí yo invitaría, digo, esto es una discusión para un espacio mucho más amplio, pero sí a revisar, por ejemplo, ese modelo que les comento, ¿no? De economía social y solidaria, en contraste con una economía de comando, pues que sin duda tiene una serie de implicaciones en términos de la participación de la propia comunidad bastante limitadas, ¿no? Y nada más sobre el tema que tocaba de protección social, simplemente me gustaría cerrar diciendo que insistiríamos en la importancia de no dejar pasar, ¿no? Esto que nos ha traído la coyuntura de que de verdad tenemos que apostarle a una reformulación del sistema de protección social y como ya lo han dicho las colegas anteriormente, por supuesto que esto tiene que hacerse desde una perspectiva de lo local, ¿no? Para que efectivamente se ajuste a las necesidades y a los intereses que hay a nivel comunitario. Y ahí también hay bastantes experiencias interesantes que se pueden aprovechar, por ejemplo, en lo que hablábamos de todo el sistema de cuidados. Bueno, hay algunos modelos de cuidados, en particular para niñas y niños, que nacen desde la comunidad, que se han gestado como modelos de cuidados comunitarios y que tienen un impacto súper importante en el bienestar de las comunidades, de las niñas y niños, de las mamás y de los papás también por el involucramiento. Entonces, bueno, hay muchas experiencias que recuperar y lo importante es pues no dejar que esta coyuntura solamente nos deje en las reflexiones, sino que efectivamente logremos ir generando las alianzas para echar a andar estos procesos que nos lleven a fortalecer lo que hoy estamos identificando y recordando que sin duda necesita pues ser robustecido. Súper, muchísimas gracias Nancy por haber estado aquí, acompañar y abrir la conversación también como Save the Children. Nuevamente muchas gracias. Paula, si en 2 minutos quisieras hacer un cierre, te agradeceríamos. Gracias, pues sin duda el tema de la desigualdad y la pandemia es algo que llegó para visibilizar cada vez más las diferencias pues entre actores y entre población, y que necesitamos encontrar y poner foco en que los cambios importantes que van a pasar en el país o que necesitan pasar en el país también necesitan pasar primero en lo local. Es importante saber que los grandes cambios o los cambios de los sistemas empiezan también desde digamos, pequeños ajustes en diferentes partes del país para que estos cambios puedan lograrse. Entonces, ya sea a través de cambio en comunidades, en actitudes de ciertos sectores públicos a nivel local, servidores públicos a nivel local, de alianzas, de grupos, de organizaciones. Si se va detonando todos estos cambios a nivel local, pues es posible que empecemos a ver cambios tanto en temas de desigualdades como en temas de pues, cambios socioeconómicos en el país. Entonces, no hay que pensar que lo local los cambios son chiquitos, sino muchos cambios chiquitos van a hacer que logremos un cambio grande en el país. Súper. Muchas gracias, Paola, por habernos acompañado. Gracias a Transparencia Mexicana por haber abierto esta conversación. Ivania, también si en 2-3 minutos puedes compartirnos algún cierre. Sí, claro, muchas gracias. Pues creo que justo lo que la mayoría ha comentado, las crisis lo que hacen es resaltar las debilidades que ya traes, remarcan esos problemas existentes, las brechas se abren desafortunadamente más. Y si bien decimos mucho lo local, es el foco donde se pueden generar esas posibles soluciones mucho más rápido, que sean respuestas necesarias para esa localidad, para esa ciudad, para esa zona rural. También hay que hablar sobre que debe de haber información para poder tomar esas decisiones, porque muchas veces esas decisiones se pueden tomar, pero si no están bien fundadas o bien informadas, podrían también salir contraproducentes. Entonces también hay que decir que se deben de transparentar la información y la toma de decisiones y dar a la ciudadanía la razón por la que se toman esas decisiones muchas veces, ¿no? Eso por una parte, y la otra también, resaltar que la ciudadanía también tenemos un papel. Nosotros, al final de cuentas, podemos exigir a nuestros alcaldes ciertas formas,
estar informados de la situación que se está viviendo y volvernos un tipo de ciudadanos exigentes al conocer la situación actual de nuestra zona y dar seguimiento a lo que sucede y cuáles son las respuestas o cuáles podrían ser las posibles consecuencias. Claro. Dejar ese papel de uno que viene de una zona alejada de la capital o de la Ciudad de México, que muchas veces luego se cree que, bueno, las soluciones se dan allá y si la federación no da el programa o no da la respuesta, no va a haber solución alguna. Muchos gobiernos estatales lo están haciendo y también muchos gobiernos locales, y creo que eso es como justo lo que se debe de empezar a resaltar un poco más. Muchas veces las soluciones más sencillas, más prácticas, que están respondiendo bien informadas a esa zona, son las que dan mayor impacto y mayor respuesta. Entonces esa sería mi única como cierre. Los gobiernos locales tienen que tomar las decisiones, pero las tienen que dar informadas, transparentes y darlas a comunicar a su sociedad. Súper. Muchas gracias, Ivania, por hacer este cierre. También creo que es muy importante sobre qué tipo de información queremos y qué tipo de acción como ciudadanas y ciudadanos queremos. Gracias a EMCO por habernos acompañado y por formar parte de esta iniciativa. Quiero compartir el espacio finalmente con Montserrat, nuestra directora de THP México. Como ustedes saben, este fue un espacio, un primer foro compuesto por 2 webinarios con 8 organizaciones. Y pues nada, con este segundo webinar culminamos este primer diálogo y quisiera como compartir el espacio con Monse, que nos pueda pues también como agradecer y agradecer a las 8 organizaciones. Entonces, bienvenida Monse y muchas gracias. Muchas gracias a todas y todos los que hoy han querido y han decidido invertir su tiempo y lo más valioso que tenemos hoy en día, nuestro tiempo, en escucharnos en estas 2 sesiones. Creo que eso para las que participaran, pero también para los que están escribiendo ahí en el Facebook y escuchándonos y reviviendo algunas de las conversaciones, creo, y estoy muy agradecida porque eso es, creo que un ejemplo de quienes hoy queremos y estamos interesados por transformar a México. Por otro lado, me encanta saber y conocer tantas perspectivas con las que está construyendo cada organización esta ruta para poder atender la recuperación que hoy nos es imperiosa, pero que también nos invita a pensar cómo estamos viendo más allá de lo que se necesita resolver hoy. Visibilizar el costo de curar, la urgencia de datos diferenciados, necesitamos cifras, transformar la protección social en un sistema nacional de cuidados, la protección social que sea eficiente, un ingreso mínimo vital, necesitamos políticas públicas con perspectiva de derechos humanos y con enfoques diferenciados para enfrentar las consecuencias de hoy, pero también del post-COVID. Garantizar los derechos universales, políticas públicas con enfoque de derecho, con políticas integrales por zonas. Creo que y cada una de las que hemos participado en estos diálogos nos han dado pistas por dónde tenemos que seguir caminando. Pero hoy yo celebro que 8 organizaciones, del tamaño de las organizaciones que hoy estamos, nos hayamos permitido y nos hayamos congregado por algo más allá que nuestras propias agendas. Creo que pensar en cómo articular estas agendas es lo que hoy es muy valioso. Y quiero agradecerles a cada una de ustedes y a las 4 que estuvieron hace 2 semanas, porque esto nos da un reflejo de cómo participando y articulando y tejiendo podemos echar a andar acciones concretas, lo decía Nancy, acciones concretas de los siguientes pasos. Y eso es lo que vamos a estar comprometidas y comprometidos desde THP para hacerlo. Las conversaciones están sistematizadas, estaremos compartiendo los siguientes pasos, pero sobre todo agradecer que tengan la disposición y el compromiso por seguir trabajando y dialogando entre todas y todos. Eso lo aplaudo y es un placer y es un gozo escucharlas, sobre todo mujeres, escucharlas, verlas y compartir con ustedes muchos espacios. Es completamente una felicidad y que creo que hoy necesitamos de esas cosas, de esos motores y esas gasolinas en donde se muestra que hay muchos y muchas mexicanas trabajando para que esto se cambie. Muchísimas gracias. Gracias, Roby, por haber coordinado y todo esto. Y gracias a todos los que están ahí escuchando y ojalá puedan difundirlo, compartirlo para que conversemos, unámonos. La conversación no es entre nosotras, es con los que habitan los territorios
las y los que hoy necesitan codiseñar las propias soluciones para sus territorios. Entonces, unámonos en la conversación y todos estamos sumados. Muchísimas gracias y que tengan muy buena noche. Gracias. Muchas gracias, gracias de nuevo, gracias a Amnistía Internacional, gracias CIMCO, gracias Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir, gracias Oxfam México, gracias Transparencia Mexicana, Save the Children, World Vision México y THP México. Les enviamos un abrazo y que estén muy bien.